Las fotos en blanco y negro del fotógrafo del barrio revelaron un secreto entre vecinos. Mateo Solís levantó la última caja de cartón del pequeño cuarto de azotea donde su tío Esteban había vivido los últimos 30 años de su vida. La caja pesaba más de lo esperado y al moverla, algo se deslizó en su interior con un ruido seco. Mateo la depositó sobre la mesa de madera desgastada y, al abrirla, encontró algo que lo dejó inmóvil. Cientos de fotografías en blanco y negro, todas con el sello característico de su tío en la esquina inferior derecha. Una pequeña E estilizada que había marcado cada imagen que tomó durante décadas en las calles de la colonia Guerrero, en el corazón de la Ciudad de México. Pero estas fotos eran diferentes a las que colgaban en las paredes del vecindario o descansaban en álbumes familiares. Estas permanecían ocultas, guardadas con un cuidado que sugería intención, protección, secreto. Mateo tomó la primera fotografía del montón y sintió que algo en su pecho se contraía. Era una imagen de su madre, Lucía, a los 20 años, mirando con ojos llenos de esperanza hacia alguien fuera de cuadro, su mano extendida como si estuviera a punto de tomar la mano de otra persona, su sonrisa capturando un momento de felicidad pura y vulnerable que Mateo jamás había visto en ella durante toda su vida. Antes de continuar la historia, por favor, ayuda al canal suscribiéndote y dejando tu like. Así podremos seguir trayendo más historias como esta para ustedes. Mateo tenía 32 años y había regresado a la colonia Guerrero 3 semanas antes para encargarse de los asuntos de su tío Esteban, quien había fallecido tranquilamente en su sueño, dejando atrás una vida dedicada casi exclusivamente a la fotografía. Durante décadas, el tío Esteban había sido el cronista visual no oficial del barrio, capturando bodas, bautizos, primeras comuniones, cumpleaños y momentos cotidianos con su vieja cámara Pentax. Los vecinos lo querían y respetaban, y su pequeño estudio fotográfico en la planta baja del edificio de la calle Degollado había sido durante años un lugar de reunión donde la gente compartía historias mientras esperaba sus fotografías reveladas. Mateo había crecido escuchando el clic de esa cámara, el olor químico del cuarto oscuro improvisado en el baño del departamento y las anécdotas infinitas que su tío guardaba sobre cada persona que había fotografiado. Sin embargo, Esteban siempre había sido un hombre reservado sobre su propia vida, y cuando Mateo le preguntaba por qué nunca se había casado o por qué vivía solo en ese cuarto de azotea, su tío simplemente sonreía y cambiaba de tema, como si su existencia comenzara y terminara detrás del lente de su cámara. Mateo siguió revisando las fotografías y cada una era como abrir una ventana a un pasado que no conocía. Ahí estaba su padre, Roberto, joven y con el cabello oscuro, sin las canas que Mateo recordaba, riendo con un grupo de amigos en lo que parecía ser la cantina La Perla, ubicada a 2 cuadras del edificio donde ahora Mateo se encontraba. Otra foto mostraba a doña Carmen, la dueña de la tienda de abarrotes de la esquina, 25 años más joven, cargando a un bebé que Mateo reconoció como su propio hermano menor, Daniel. Había imágenes de fiestas callejeras, de niños jugando fútbol en calles sin pavimentar, de vendedores ambulantes y músicos tocando en las esquinas. Todo el tejido vivo de la colonia Guerrero en los años 80 y 90. Pero lo que más llamó la atención de Mateo fue la repetición de ciertos rostros juntos en las fotografías. Su madre Lucía y un hombre que Mateo no reconocía inicialmente. Alguien de complexión delgada, cabello rizado y ojos intensos que aparecía una y otra vez junto a ella en diferentes escenarios, siempre cerca, siempre con una expresión que hablaba de complicidad y afecto profundo. Mateo extendió las fotografías sobre la mesa, organizándolas cronológicamente por las fechas escritas a lápiz en el reverso con la letra pequeña y meticulosa de su tío. Las fechas abarcaban desde 1984 hasta 1991, un periodo de 7 años que coincidía exactamente con el tiempo entre el nacimiento de Mateo y el de su hermano Daniel. En las primeras imágenes, su madre y el hombre desconocido aparecían en fiestas y reuniones vecinales, siempre en grupo, mezclados con otras personas, pero en las fotografías posteriores comenzaban a aparecer solos, caminando por las calles del barrio, sentados en una banca del Parque Reforma, compartiendo un elote
fijamente en el puesto de don Chuy, mirándose el uno al otro con una intensidad que resultaba imposible malinterpretar. Mateo sintió que el aire del cuarto se volvía más pesado. Su madre, quien ahora tenía 54 años y vivía en Coyoacán con su segundo esposo tras divorciarse de Roberto hace una década, jamás había mencionado a este hombre ni había insinuado que existiera alguien más en su vida durante aquellos años. En una de las fotografías, fechada en julio de 1987, Lucía y el hombre desconocido estaban sentados en la escalera de emergencia del mismo edificio donde ahora Mateo se encontraba, sus rostros muy cerca, las manos entrelazadas. La composición de la imagen era perfecta, capturando no solo la intimidad del momento, sino también el contexto urbano que los rodeaba. La ropa tendida en los balcones vecinos, las paredes con grafitis de la época, el cielo gris característico de las tardes lluviosas en la Ciudad de México. Mateo volteó la fotografía y en el reverso encontró algo más que la fecha. Una nota escrita con la misma letra de su tío que decía L y M, último verano juntos, antes de que todo cambiara. Las iniciales confirmaban que L era Lucía, pero ¿quién era M? ¿Y qué había cambiado después de ese verano? Mateo pasó el resto de la tarde revisando cada fotografía, cada nota, cada detalle que pudiera darle pistas sobre esta historia oculta. Encontró una imagen particularmente conmovedora, fechada en diciembre de 1987, donde su madre aparecía sola, sentada en una banca del Jardín Morelos, con las manos sobre su vientre ligeramente abultado, mirando hacia el horizonte con una expresión mezcla de melancolía y determinación. Mateo hizo cuentas rápidamente. En diciembre de 1987, su madre estaba embarazada de Daniel, quien nació en abril de 1988. Pero había algo en esa fotografía, en la tristeza evidente en los ojos de su madre, que le sugería que ese embarazo no había sido motivo de celebración, sino de conflicto. Continuó buscando y encontró otra imagen del mismo mes, esta vez su madre y su padre juntos, en lo que parecía ser una cena navideña familiar, ambos sonriendo para la cámara pero con una rigidez corporal que delataba tensión, distancia, una actuación para mantener las apariencias frente a la familia reunida alrededor de la mesa. El cuarto de azotea se había oscurecido con el atardecer y Mateo encendió la lámpara de escritorio que su tío usaba para revisar negativos. La luz amarillenta iluminó una última fotografía que había quedado pegada al fondo de la caja, como si hubiera sido deliberadamente escondida debajo de todas las demás. La imagen mostraba al hombre misterioso solo, sentado en el mismo cuarto de azotea donde Mateo ahora se encontraba, rodeado de equipo fotográfico y con la mirada perdida hacia la ventana que daba a los techos del barrio. La composición era diferente al estilo habitual de su tío Esteban. Esta fotografía tenía una cualidad más íntima, más personal, como si hubiera sido tomada en un momento de profunda vulnerabilidad. En el reverso, la nota decía M, febrero 1992, un año después, todavía esperando. Mateo sintió un escalofrío. Si el tío Esteban había fotografiado a este hombre en su propio cuarto de azotea, significaba que había una conexión directa entre ambos, una relación lo suficientemente cercana como para compartir ese espacio privado. Mateo sabía que necesitaba respuestas y había solo una persona que podría dárselas, su madre, pero llamarla directamente le parecía demasiado abrupto, demasiado invasivo. Decidió primero investigar más, hablar con los vecinos antiguos que habían conocido a su tío y que podrían recordar aquella época. Guardó cuidadosamente las fotografías en su mochila y bajó las escaleras del edificio hacia la calle Degollado, donde las luces comenzaban a encenderse y el aroma de tacos y quesadillas llenaba el aire fresco de la noche. La colonia Guerrero había cambiado mucho desde los años 80, pero algunos establecimientos permanecían, algunos vecinos aún vivían en los mismos edificios y Mateo conocía exactamente por dónde comenzar su búsqueda. Don Alfonso Méndez tenía 78 años y era el dueño de la papelería ubicada en la esquina de Degollado y Mosqueta, un local pequeño que había sobrevivido a 3 generaciones de cambios en el barrio. Don Alfonso había sido amigo cercano del tío Esteban desde que ambos eran jóvenes, y Mateo recordaba haberlos visto jugar dominó juntos en las tardes, compartiendo cervezas y anécdotas mientras el sol se ocultaba detrás de los edificios.
barrios. Cuando Mateo entró a la papelería al día siguiente por la mañana, don Alfonso estaba organizando cajas de lápices detrás del mostrador, sus manos artríticas trabajando con la lentitud cuidadosa de quien ha hecho lo mismo durante décadas. «Mateo, muchacho, ¿ya terminaste de arreglar las cosas de Esteban?», preguntó don Alfonso, ajustándose los lentes gruesos que magnificaban sus ojos cansados. «Tu tío era un hombre bueno, muy bueno. Este barrio lo va a extrañar». «Estoy en eso, don Alfonso», respondió Mateo, acercándose al mostrador. «Pero encontré algo que me tiene confundido y pensé que usted podría ayudarme». Sacó cuidadosamente algunas de las fotografías de su mochila, seleccionando específicamente aquellas donde aparecían su madre y el hombre desconocido. «¿Reconoce usted a estas personas?». Don Alfonso tomó las fotografías con manos temblorosas y las acercó a sus ojos, estudiándolas con atención. Su expresión cambió gradualmente de curiosidad a reconocimiento y finalmente a algo parecido a la nostalgia mezclada con incomodidad. «Claro que los reconozco», dijo finalmente, su voz bajando de volumen. «Ella es tu mamá Lucía. Se ve tan joven aquí, tan diferente a como está ahora». Y él, don Alfonso, hizo una pausa, mirando a Mateo con una expresión que parecía evaluar cuánto debía revelar. «Él es Mauricio Santana. Vivía en este mismo edificio donde tu tío tenía su cuarto, 2 pisos abajo. Era fotógrafo también. Trabajaba con Esteban en el estudio. Llegó al barrio a principios de los 80, creo que del sur, de Oaxaca o por ahí. Era un tipo callado, muy talentoso con la cámara, pero siempre como si cargara algo pesado. ¿Me entiendes?». «¿Qué tipo de relación tenía con mi mamá?», preguntó Mateo directamente, su corazón latiendo más rápido. Don Alfonso dejó las fotografías sobre el mostrador y suspiró profundamente, como si estuviera a punto de compartir algo que había guardado durante demasiado tiempo. «Mira, Mateo, no es mi lugar juzgar ni contar historias ajenas, pero tu tío Esteban era mi amigo y si guardó estas fotos debe haber tenido sus razones para que algún día alguien las encontrara. Mauricio y tu mamá, ellos se querían, muchacho. No era solo una amistad ni un coqueteo pasajero, era amor de verdad, de esos que se ven poco. El problema era que tu mamá ya estaba casada con tu papá Roberto, y en aquellos tiempos, en este barrio, esas cosas no se perdonaban fácilmente. La gente hablaba, murmuraba, y tu papá... Bueno, Roberto se enteró o sospechó, no estoy seguro de cuál fue, pero las cosas se pusieron muy tensas. ¿Y qué pasó con Mauricio? Porque nunca supe de él. Desapareció del barrio en el 91 o 92. No recuerdo exactamente. Un día simplemente no estaba. Dejó el cuarto vacío, dejó su equipo fotográfico con Esteban, dejó todo. Algunos decían que se había ido de regreso a Oaxaca, otros que había emigrado al norte a Estados Unidos buscando trabajo. Tu tío nunca quiso hablar del tema y cuando yo le preguntaba, simplemente decía que Mauricio había tenido que irse, que no había otra opción. Siempre sentí que Esteban sabía más de lo que decía, que quizás hasta había ayudado a Mauricio a desaparecer, pero nunca me confirmó nada. Don Alfonso miró las fotografías de nuevo y agregó, casi en un susurro, tu tío quería mucho a tu mamá, ¿sabes? Eran hermanos, pero también eran muy cercanos confidentes. Creo que guardó estas fotos porque representaban algo importante, algo que no quería que se olvidara completamente, aunque tampoco podía mostrarlo abiertamente. Mateo salió de la papelería con más preguntas que respuestas. El nombre Mauricio Santana ahora tenía rostro y contexto, pero la historia seguía incompleta, llena de vacíos que necesitaba llenar. Caminó por las calles del barrio, pasando frente a edificios deteriorados y mercados bulliciosos, tratando de imaginar cómo había sido ese lugar 30 años atrás, cuando su madre era joven y se encontraba atrapada entre 2 mundos, su matrimonio con Roberto y sus sentimientos por Mauricio. Decidió que el siguiente paso era hablar con doña Carmen, la dueña de la tienda de abarrotes, quien según don Alfonso había sido amiga cercana de su madre durante aquellos años. Doña Carmen tenía 66 años y manejaba su tienda con la eficiencia de alguien que conocía cada rincón de su negocio y cada historia de sus clientes. Cuando Mateo entró, ella estaba acomodando latas de chiles en vinagre en un estante alto, subida en una pequeña escalera de madera que crujía con cada movimiento. «Mateo, hijo, qué gusto verte», dijo ella, bajando cuidadosamente y limpiándose las manos en el delantal floreado que siempre usaba. «¿Cómo vas con todo lo de tu tío? ¿Necesitas algo de la tienda?». «Gracias, doña
doña Carmen, pero vengo a preguntarle algo personal. Mateo sacó las fotografías nuevamente y se las mostró. Encontré estas fotos en las cosas de mi tío y me gustaría saber qué recuerda usted de aquella época. Doña Carmen tomó las fotografías y su rostro se suavizó con la nostalgia. Ay, Mateo, estas fotos son de hace tanto tiempo. Tu mamá era tan bonita, tan llena de vida. Señaló la imagen donde Lucía y Mauricio estaban en la escalera de emergencia. Esta la recuerdo bien. Yo sabía lo que pasaba entre ellos. Varias lo sabíamos, pero nadie decía nada directamente. En el barrio se respiraba esa historia como se respira el aire. Todos conscientes, pero nadie queriendo mencionarlo abiertamente por respeto a tu papá Roberto, que era buen hombre también, trabajador, responsable, aunque quizás no el tipo de persona que tu mamá necesitaba en ese momento de su vida. ¿Qué tipo de persona necesitaba mi mamá? Doña Carmen invitó a Mateo a sentarse en las sillas de plástico que tenía detrás del mostrador y le sirvió un vaso de agua de Jamaica del garrafón que mantenía siempre fresco. Mira, hijo, tu mamá era una mujer con inquietudes, con sueños. Antes de casarse con tu papá, ella quería estudiar arte, quería ser pintora o algo así, pero tu abuela, que en paz descanse, le metió en la cabeza que esas eran tonterías, que una mujer decente se casaba, tenía hijos y cuidaba su hogar. Roberto llegó en el momento adecuado, un pretendiente con trabajo estable en una fábrica de textiles, serio, de buena familia, y tu mamá aceptó porque era lo que se esperaba de ella. Tú naciste al año siguiente del matrimonio, en el 85, y supongo que durante los primeros años tu mamá trató de convencerse de que había tomado la decisión correcta. ¿Y luego llegó Mauricio? Sí, Mauricio llegó en el 84, cuando tu mamá ya estaba embarazada de ti. Al principio era solo el ayudante de tu tío Esteban en el estudio fotográfico, alguien que revelaba fotos y hacía mandados, pero tenía un talento especial para capturar emociones en las imágenes, algo que tu tío reconoció inmediatamente. Tu mamá empezó a frecuentar el estudio porque le gustaba ver las fotos, conversar sobre composición y luz, todas esas cosas que Roberto nunca entendió ni le interesaron. Mauricio y tu mamá conectaron primero a través del arte, de conversaciones sobre cosas que los apasionaban, y de ahí fue natural que surgiera algo más profundo. Doña Carmen bebió un sorbo de su propia agua de Jamaica y continuó, su voz más baja. Yo los veía a veces en la tarde, cuando tu papá estaba en la fábrica y tú estabas con tu abuela. Se sentaban en el estudio a revisar fotografías y se reían. Se miraban de esa forma en que se miran dos personas que se están descubriendo mutuamente. No sé exactamente cuándo pasó de amistad a otra cosa, pero para el 86 ya era obvio para cualquiera que prestara atención. ¿Mi papá lo sabía? Tu papá sospechaba, creo. Hubo rumores, comentarios malintencionados de vecinos chismosos, y Roberto empezó a ponerse más controlador, más celoso. Llegaba del trabajo más temprano tratando de sorprender a tu mamá. Le preguntaba constantemente dónde había estado y con quién. La tensión en tu casa era palpable, incluso para los que vivíamos en otros departamentos del edificio. Se escuchaban discusiones a través de las paredes, portazos, silencios largos y pesados. Doña Carmen miró las fotografías de nuevo y señaló una en particular, la de Lucía embarazada sentada sola en el jardín Morelos. Esta es de cuando tu mamá estaba embarazada de Daniel. Ese embarazo fue complicado, Mateo, no físicamente, sino emocionalmente. Tu mamá estaba destrozada por dentro, tratando de mantener las apariencias, de cumplir con su rol de esposa y madre, pero cualquiera que la mirara a los ojos podía ver que estaba perdida, confundida, atrapada entre mundos. Mateo sintió un nudo en la garganta. ¿El bebé Daniel era hijo de mi papá? Doña Carmen lo miró con compasión. Eso no me corresponde a mí decirlo, hijo. Esa es una verdad que solo tu mamá puede compartir contigo. Pero te diré esto, después de que Daniel nació, las cosas cambiaron drásticamente. Mauricio se distanció, empezó a pasar más tiempo encerrado en su cuarto, trabajaba menos en el estudio, se veía cada vez más delgado, más triste. Tu mamá también cambió, como si hubiera tomado una decisión definitiva y estuviera tratando de vivir con las consecuencias. Para el 91, Mauricio ya no estaba en el barrio y tu mamá parecía un cascarón de lo que había sido, yendo de la casa al mercado y de regreso, cumpliendo rutinas sin vida, sin brillo en los ojos. ¿Usted sabe por qué Mauricio se fue? No
No con certeza, pero tu tío Esteban me comentó una vez, años después, cuando ya estaba tomado y nostálgico, que Mauricio se había ido porque era lo mejor para todos, especialmente para tu mamá y para ustedes los niños. Dijo que a veces el amor más grande es el que sabe retirarse, el que elige el dolor propio sobre el sufrimiento ajeno. Creo que Mauricio se sacrificó, Mateo. Creo que eligió desaparecer para que tu mamá pudiera intentar reconstruir su matrimonio, para que tu familia no se destruyera completamente por el escándalo. Y tu tío Esteban, que los quería a ambos, guardó estas fotografías como testimonio de algo real y profundo que existió, aunque el mundo exterior nunca lo aceptara. Mateo salió de la tienda de doña Carmen con el peso de la historia completa comenzando a formarse en su mente. Caminó sin rumbo durante horas por las calles del barrio, procesando todo lo que había descubierto, imaginando a su madre joven enamorada de un hombre que no era su esposo, imaginando el dolor de tener que elegir entre el corazón y el deber, entre la pasión y la estabilidad. Pensó en Mauricio, un hombre que había desaparecido sin dejar rastro, borrándose a sí mismo de la historia familiar como si nunca hubiera existido. Pensó en su padre Roberto, quien probablemente había sabido o sospechado la verdad, pero había elegido quedarse, criar a sus hijos, mantener la familia unida a pesar de las fisuras invisibles que la atravesaban. Y pensó en su tío Esteban, el guardián silencioso de estos secretos, el testigo que había documentado todo con su cámara, pero había mantenido las pruebas escondidas hasta que la muerte las liberara. Esa noche, de vuelta en el cuarto de azotea, Mateo revisó las fotografías una vez más bajo la luz de la lámpara. Había una en particular que no había examinado con suficiente atención antes, una imagen de su tío Esteban y Mauricio juntos, tomada probablemente por su madre o por algún otro vecino, donde ambos hombres aparecían en el estudio fotográfico rodeados de cámaras y equipo. Lo que llamó la atención de Mateo fue la cercanía entre ellos, no solo física, sino emocional. Había algo en la forma en que Esteban tenía su mano en el hombro de Mauricio, en cómo ambos miraban hacia la cámara con expresiones de complicidad y afecto profundo, que sugería una conexión más íntima de lo que Mateo había asumido inicialmente. Se preguntó si la relación entre su tío y Mauricio había sido solo de amistad profesional o si había algo más, algo que en los años 80 hubiera sido aún más imposible de vivir abiertamente que el amor prohibido entre su madre y Mauricio. Al día siguiente, Mateo decidió buscar a don Raúl Domínguez, el antiguo portero del edificio de la calle Degollado, quien según doña Carmen había trabajado ahí durante 40 años antes de retirarse. Don Raúl vivía ahora en un asilo de la colonia Santa María la Ribera, y cuando Mateo lo visitó, lo encontró sentado en el jardín del lugar, envuelto en una cobija a pesar del calor moderado de la tarde, sus ojos todavía alertas y su memoria sorprendentemente clara para alguien de 84 años. Claro que me acuerdo de Mauricio Santana, dijo don Raúl cuando Mateo le mostró las fotografías. Era un buen inquilino, pagaba su renta puntual, nunca causaba problemas, muy educado y respetuoso. Llegó al edificio en el 84 buscando cuarto, dijo que venía de Oaxaca y que había conseguido trabajo con un fotógrafo del barrio. Le renté el 302, un cuarto sencillo con baño compartido, nada del otro mundo, pero él parecía conforme. Lo que más recuerdo es que siempre llevaba su cámara colgada al cuello, siempre tomando fotos de todo, la gente en la calle, los edificios, los cielos, todo le parecía digno de capturarse. ¿Cómo era él como persona? Reservado pero amable. No hablaba mucho de su pasado ni de su familia, pero era el tipo de persona que se nota que está huyendo de algo o buscando algo. No sabía bien cuál de las dos. Se hizo amigo rápido de Esteban Solís, tu tío, y pronto estaban trabajando juntos casi todo el tiempo. También noté que tu mamá Lucía pasaba mucho tiempo en el estudio fotográfico, más de lo normal para una madre de familia con un niño pequeño. No soy quien para juzgar, pero se veía lo que había entre ellos. Era como electricidad en el aire cuando estaban cerca. ¿Usted habló con Mauricio antes de que se fuera? Don Raúl asintió lentamente, su mirada perdida en la memoria. Sí, hablé con él la noche antes de que desapareciera. Fue en febrero del 92. Me acuerdo porque hacía frío y estaba lloviendo. Mauricio bajó a mi oficina en la portería y me entregó las llaves del cuarto.
cuarto. Me dijo que se iba del barrio, que había conseguido trabajo en otro lado y que no volvería. Le pregunté si iba a recoger sus cosas y me dijo que no, que Esteban podía quedarse con todo, que ya no lo necesitaba. Había algo en su voz, muchacho, una tristeza tan grande que me dio mala espina. Le pregunté si estaba bien, si necesitaba ayuda, y él solo me sonrió de forma muy triste y me dijo: Don Raúl, a veces lo correcto duele más que cualquier otra cosa, pero uno tiene que hacerlo de todas formas. Esa fue la última vez que lo vi. ¿Mi tío Esteban sabía que se iba? Creo que sí. Creo que hasta lo ayudó a irse. Esa misma noche vi luz en el cuarto de azotea hasta muy tarde, y al día siguiente Esteban tenía los ojos rojos, como si hubiera estado llorando. Subí a preguntarle qué había pasado con Mauricio, y me dijo lo mismo que él, que se había ido a buscar mejor vida en otro lado, pero la forma en que lo dijo, con la voz quebrada y sin poder mirarme a los ojos, me hizo entender que había mucho más en esa historia de lo que me estaba contando. Mateo agradeció a don Raúl por su tiempo y salió del asilo con una comprensión más clara de los eventos de aquellos años. Mauricio no había huido cobardemente, sino que había tomado una decisión consciente de irse, de romper cualquier conexión con su madre y permitir que su familia siguiera adelante sin la complicación de su presencia. Y su tío Esteban, quien probablemente había estado enamorado de Mauricio, o al menos había sentido un afecto profundo por él, había guardado estas fotografías como único vestigio de alguien que había significado mucho en su vida, pero que tuvo que desaparecer para preservar la estabilidad de otros. Mateo sabía que ya no podía posponer más la conversación inevitable. Llamó a su madre desde su celular mientras caminaba de regreso hacia la colonia Guerrero, bajo un cielo gris que amenazaba lluvia. Lucía contestó al tercer timbrazo, su voz sonando cansada pero cálida. Mateo, hijo, ¿cómo estás? ¿Ya terminaste con el cuarto de Esteban? Mamá, necesito hablar contigo sobre algo que encontré. ¿Puedes venir mañana al barrio? Es importante. Hubo un silencio largo al otro lado de la línea, como si Lucía estuviera procesando las implicaciones de esa solicitud. ¿Qué encontraste, Mateo?, preguntó finalmente, su voz ahora tensa, cargada de algo que sonaba a miedo. Fotografías, mamá. Muchas fotografías de ti y de un hombre llamado Mauricio Santana. Creo que es hora de que hablemos de la verdad. Otro silencio, más largo esta vez, y Mateo podía imaginar a su madre del otro lado, sentada en la sala de su casa en Coyoacán, luchando con memorias que probablemente había intentado enterrar durante décadas. Mañana a las 4 de la tarde, dijo finalmente Lucía, su voz apenas un susurro. Nos vemos en el cuarto de tu tío. Y Mateo, prepárate para escuchar cosas que quizás no quieras saber. La tarde siguiente, Mateo esperó nerviosamente en el cuarto de azotea, las fotografías extendidas sobre la mesa como evidencias de un crimen antiguo esperando ser juzgadas. Cuando escuchó los pasos de su madre subiendo las escaleras, su corazón se aceleró. Lucía entró al cuarto luciendo más pequeña y frágil de lo que Mateo recordaba, vestida con unos jeans y una blusa sencilla, su cabello castaño ahora con abundantes canas que no se molestaba en teñir, su rostro mostrando las líneas de 54 años de vida vivida, de decisiones tomadas, de secretos guardados. Lucía miró las fotografías sobre la mesa y sus ojos inmediatamente se llenaron de lágrimas. Se acercó despacio, tocando cada imagen con dedos temblorosos, como si estuviera reconectándose con una parte de sí misma que había estado dormida durante 3 décadas. No sabía que Esteban había guardado estas fotos, dijo con voz quebrada. Pensé que las había destruido todas, que no quedaba evidencia de aquellos años. ¿Por qué nunca me hablaste de Mauricio?, preguntó Mateo, su voz más suave de lo que había planeado, sin acusación sino con genuina curiosidad. Lucía se sentó en la silla frente a la mesa y respiró profundamente, preparándose para abrir una puerta que había mantenido cerrada durante tanto tiempo. Porque hablar de Mauricio significa hablar de la época más feliz y más dolorosa de mi vida, y durante años no tuve el valor para enfrentar ni una ni otra. Tomó la fotografía donde aparecía con Mauricio en la escalera de emergencia y la estudió con atención. Conocí a Mauricio cuando tenía 23 años y ya estaba casada con tu padre y embarazada de ti. Mi vida en ese momento era una rutina predecible: cuidar la casa, preparar comida, esperar a que Roberto regresara del trabajo, convencerme a mí misma de que era feliz cuando en realidad me sentía vacía, como si estuviera interpretando un papel en
una obra de teatro que no había escrito. ¿Qué fue lo que viste en Mauricio? Al principio solo era alguien con quien podía hablar de cosas que me importaban. A Roberto nunca le interesó el arte, la fotografía, la música, todas las cosas que me apasionaban desde niña, pero que había tenido que abandonar para convertirme en la esposa perfecta. Mauricio llegó al barrio con una mirada diferente sobre el mundo. Veía belleza en lugares donde otros solo veían pobreza o rutina. Capturaba momentos que otros dejaban pasar sin notarlos. Empecé a ir al estudio fotográfico de Esteban solo para ver esas imágenes, para conversar con alguien que entendía ese lenguaje visual que para mí era como respirar. Y Mauricio, él me miraba de verdad, ¿entiendes? No como la esposa de Roberto o como la madre de Mateo, sino como Lucía, como una persona completa con sueños y deseos propios. Cuando se enamoraron, Lucía sonrió tristemente. No hubo un momento específico. Fue gradual, como el amanecer que va iluminando el cielo poco a poco, hasta que de repente es de día y te preguntas cuándo pasó exactamente. Para el 86, cuando tú tenías 1 año, ya era imposible negar lo que sentíamos. No fue algo físico al principio, fue emocional, intelectual, espiritual. Mauricio me hacía sentir viva de una forma que no había experimentado nunca, ni siquiera en los primeros días con tu padre. Pero al mismo tiempo me sentía terriblemente culpable, porque yo amaba a tu padre a mi manera, lo respetaba, agradecía su estabilidad y sabía que lo estaba lastimando, aunque nunca habláramos directamente del tema. Papá lo sabía. Tu padre sospechaba, creo. Empezó a hacer comentarios, a llegar más temprano del trabajo, a preguntarme constantemente dónde había estado. Nunca me confrontó directamente porque en el fondo creo que él tampoco quería enfrentar la verdad. Prefería vivir en la ambigüedad, en la duda, que confirmar que su matrimonio estaba roto. Las cosas se pusieron insostenibles en el 87. Mauricio y yo habíamos pasado un verano entero juntos, aprovechando cada momento que podíamos, encontrándonos en lugares secretos del barrio, planeando un futuro que sabíamos era imposible, pero que nos permitíamos soñar de todas formas. Lucía hizo una pausa y tomó la fotografía donde aparecía embarazada y sola. Y entonces descubrí que estaba embarazada de Daniel. Mateo sintió que el aire del cuarto se volvía más pesado. ¿Daniel es hijo de Mauricio? Lucía cerró los ojos y las lágrimas finalmente escaparon, rodando por sus mejillas. No lo sé con certeza, Mateo, y esa es la verdad más dolorosa de todas. En aquellas semanas, cuando quedé embarazada, yo estaba con ambos, tratando de mantener mi matrimonio mientras no podía alejarme de Mauricio. Hice las cuentas 1 y 1000 veces, revisé fechas, busqué señales, pero la verdad es que podría ser hijo de cualquiera de los dos. Cuando le dije a Mauricio que estaba embarazada, él se destrozó. Me preguntó si era suyo y yo no pude darle una respuesta definitiva. Le propuse que hiciéramos pruebas cuando naciera el bebé, pero él dijo que no podía hacer eso, que no podía ser el responsable de destruir tu familia. ¿Qué pasó después? Mauricio empezó a distanciarse. Seguíamos viéndonos, pero ya no era lo mismo. Había una tristeza y una tensión que no existían antes. Él sentía que estaba siendo egoísta, que me estaba complicando la vida aún más, que era mejor para todos y desaparecía. Yo le rogué que no se fuera. Le dije que encontraríamos una manera de estar juntos, que me separaría de Roberto si era necesario. Pero él era más práctico, más consciente de las consecuencias. Me decía, ¿y tus hijos, Lucía? ¿Y el escándalo en el barrio? ¿Y tu familia? No puedo ser el responsable de todo ese dolor. Lucía sollozó abiertamente ahora, años de dolor reprimido finalmente liberándose. Daniel nació en abril del 88 y Mauricio estuvo ahí en el hospital, no en la sala de parto, pero sí en la sala de espera, esperando para verlo aunque fuera de lejos. Cuando vio al bebé a través del vidrio de cunero, se quedó mirándolo durante mucho tiempo y yo sabía lo que estaba pensando. Será mío, tendré derecho a amarlo, pero nunca lo sabríamos con certeza porque ninguno de los dos tuvo el valor de hacer las pruebas. ¿Por qué se fue finalmente? Porque tu padre le dio un ultimátum. Roberto finalmente confrontó a Mauricio. No sé exactamente qué se dijeron, pero fue en el 91, 3 años después de que Daniel naciera. Tu padre le dijo que se fuera del barrio, que nos dejara en paz, que si de verdad me amaba, nos daría la oportunidad de reconstruir nuestra familia sin su presencia, como recordatorio constante de lo que había pasado. Y Mauricio, que siempre fue más noble y
y sacrificado de lo que cualquiera de nosotros merecía, aceptó. Desapareció en febrero del 92 sin despedirse, sin dejar dirección ni teléfono. Simplemente se esfumó como si nunca hubiera existido. Lucía tocó otra de las fotografías, esta donde Mauricio aparecía solo en el cuarto de azotea. Tu tío Esteban me contó años después que Mauricio estuvo destrozado esa última noche, que lloró como nunca había visto llorar a un hombre, que le dijo que me amaba más que a su propia vida, pero que precisamente por eso tenía que irse. Esteban estaba enamorado de Mauricio, ¿verdad? Lucía miró a Mateo con sorpresa y luego asintió lentamente. Tu tío nunca me lo dijo explícitamente, pero yo lo sabía. Esteban amó a Mauricio en silencio, desde la distancia, sabiendo que sus sentimientos nunca serían correspondidos de la forma que él hubiera deseado. Creo que esa es otra razón por la que guardó estas fotografías con tanto cuidado. Eran su manera de preservar la memoria de alguien que había amado, pero nunca pudo tener. Y creo que por eso también me ayudó tanto durante aquellos años, porque entendía lo que era amar a alguien imposible, lo que era tener que esconder tus verdaderos sentimientos del mundo. Madre e hijo se quedaron en silencio durante largo rato, procesando el peso de todas estas revelaciones. Finalmente, Mateo preguntó, ¿trataste de encontrarlo después? ¿Intentaste saber qué fue de su vida? Muchas veces, Mateo. Durante años busqué su nombre en directorios, en internet cuando llegó, en las redes sociales, en cualquier lugar donde pudiera encontrar alguna pista. Pero Mauricio Santana es un nombre común y nunca encontré nada definitivo. Quizás cambió su nombre, quizás se fue a otro país, quizás ya no está vivo. No lo sé y probablemente nunca lo sabré. Lo que sí sé es que nunca dejé de amarlo, ni siquiera después de divorciarme de tu padre años después, ni siquiera después de casarme con Eduardo. Mauricio fue el amor de mi vida y tuve que dejarlo ir porque era lo correcto para todos, menos para nosotros dos. ¿Alguna vez le dijiste a Daniel sobre la posibilidad de que Mauricio fuera su padre? No, nunca. ¿Cómo le explicas a tu hijo que no estás segura de quién es su padre biológico? Daniel creció creyendo que Roberto era su padre y Roberto lo crió como tal, a pesar de las dudas que probablemente él también tuvo. Pensé que era mejor dejarlo así, que no había necesidad de sembrar dudas e inseguridades cuando la verdad era que no había certeza de ninguna forma. Pero ahora que tú has encontrado estas fotografías, me pregunto si hice lo correcto o si solo fui cobarde. Mateo tomó la mano de su madre, arrugada y suave al mismo tiempo. No fuiste cobarde, mamá. Hiciste lo que pudiste con las circunstancias que tenías. Todos lo hicieron. Tú, papá, Mauricio, el tío Esteban. Nadie en esa situación era villano. Todos eran solo personas, tratando de navegar sentimientos complicados en un mundo que no les daba mucho espacio para ser honestos. Durante los días siguientes, Mateo y Lucía pasaron horas en el cuarto de azotea, revisando cada fotografía, reconstruyendo memorias, compartiendo historias que Mateo nunca había escuchado. Lucía le habló de las conversaciones que tenía con Mauricio sobre arte y filosofía, de cómo él le enseñó a ver el mundo a través de un lente fotográfico, de los pequeños momentos robados que habían sido los más felices de su vida. Le contó también sobre la culpa que la perseguía, sobre las noches de insomnio, preguntándose si había arruinado la vida de todos los involucrados por ser egoísta con sus sentimientos. Le habló de Roberto, de cómo él nunca fue malo ni abusivo, sino simplemente diferente, incompatible emocionalmente con lo que ella necesitaba en ese momento de su vida. Mateo escuchaba todo con una mezcla de tristeza y comprensión. Pensaba en su hermano Daniel, quien ahora tenía 37 años y vivía en Querétaro con su familia, completamente ajeno a esta historia. Se preguntaba si debía contarle, si tenía derecho a alterar la percepción que Daniel tenía de su propia identidad. Decidió consultarlo con su madre. ¿Qué crees que deba hacer con esta información, mamá? ¿Se lo cuento a Daniel? Lucía reflexionó durante largo tiempo antes de responder. Esa decisión no me corresponde solo a mí, es de Daniel también. Creo que él tiene derecho a saber que existe la posibilidad de que Roberto no sea su padre biológico, pero también tiene derecho a decidir qué hacer con esa información. Quizás quiera hacerse pruebas de ADN, quizás prefiera no saber. Sea lo que sea, tiene que ser su elección. Y si quiere hacerse las pruebas, Mauricio desapareció. No sabemos
sabemos dónde está, ni siquiera si está vivo. Entonces tendremos que vivir con la incertidumbre, igual que hemos vivido todos estos años. O quizás podríamos intentar buscarlo una vez más, con más recursos de los que teníamos antes. Internet ha cambiado mucho desde la última vez que lo intenté. Quizás haya alguna pista, algún rastro que podamos seguir. Mateo decidió que antes de hablar con Daniel, intentaría encontrar alguna información sobre Mauricio Santana. Pasó días buscando en Internet, en registros públicos, en grupos de fotógrafos, en redes sociales, cualquier lugar donde pudiera encontrar una pista. Contactó con fotógrafos que habían trabajado en la Ciudad de México en los años 80 y 90, preguntando si recordaban a alguien con ese nombre. La mayoría no tenía idea, pero finalmente un fotógrafo jubilado llamado Don Arturo Villaseñor le escribió diciendo que recordaba vagamente a un Mauricio Santana que había trabajado brevemente en un estudio de la colonia Roma antes de mudarse al norte del país. Creo que se fue a Monterrey a principios de los 90, escribió Don Arturo en su mensaje. Dijo algo sobre trabajo en una agencia publicitaria, pero perdí contacto con él después de eso. Era un tipo talentoso, callado, como si cargara algo pesado. No supe más de él. Mateo investigó agencias publicitarias en Monterrey que hubieran operado en los 90. Contactó con varias preguntando por empleados antiguos. Dejó mensajes en foros de fotógrafos en Nuevo León. Fue un proceso frustrante y lento, pero finalmente, después de 2 semanas de búsqueda, recibió un correo electrónico de una mujer llamada Patricia Garza, quien había trabajado como gerente de recursos humanos en una agencia llamada Creativa Norte. Recuerdo a un Mauricio Santana que trabajó con nosotros desde 1993 hasta 1998, escribió Patricia. Era fotógrafo comercial, muy bueno en su trabajo, pero extremadamente reservado. Renunció de repente en el 98 diciendo que se iba a Estados Unidos, a San Diego específicamente, porque había conseguido mejor oferta laboral. No mantuvimos contacto después de eso, pero recuerdo que una vez mencionó que extrañaba mucho la Ciudad de México, que había dejado algo importante allá, pero que no podía regresar. San Diego. Mateo ahora tenía una ubicación más específica donde buscar. Contactó con organizaciones de fotógrafos en San Diego, revisó directorios profesionales, buscó en redes sociales con filtros de ubicación. Y finalmente, después de días de búsqueda intensiva, encontró un perfil en LinkedIn de un fotógrafo freelance llamado Mauricio Santana Ruiz, con base en San Diego, California, especializado en fotografía documental y retratos. La foto del perfil mostraba a un hombre de casi 60 años, con cabello canoso y rizado, ojos que aunque mostraban las líneas del tiempo, aún conservaban esa intensidad que Mateo reconocía de las fotografías antiguas. Con las manos temblando, Mateo le envió un mensaje privado. Estimado señor Santana, mi nombre es Mateo Solís y soy sobrino de Esteban Solís, fotógrafo que vivió en la colonia Guerrero de la Ciudad de México. Mi tío falleció recientemente y al revisar sus pertenencias, encontré fotografías que sugieren que usted y él fueron amigos cercanos en los años 80. También encontré muchas fotografías de mi madre, Lucía Solís. Me gustaría hablar con usted si es posible. Por favor, contácteme. Pasaron 3 días sin respuesta y Mateo casi había perdido la esperanza cuando finalmente recibió un mensaje. Era largo, escrito con un español cuidadoso que conservaba giros mexicanos a pesar de los años en el extranjero. Mateo, recibir tu mensaje ha sido como abrir una puerta que mantuve cerrada durante 30 años. Sí, conocí a Esteban Solís y fui su amigo, su colega, su confidente. Sí, conocí a tu madre Lucía y la amé de una forma que nunca he podido replicar con nadie más en mi vida. Me fui del barrio en 1992 porque era lo único correcto que podía hacer, porque mi presencia solo causaba dolor a personas que no lo merecían. Lamento profundamente la muerte de Esteban. Era un hombre excepcional que me mostró bondad cuando no tenía por qué hacerlo. Si quieres hablar, dame tu número y te llamaré. Hay muchas cosas que probablemente necesitas saber y que yo necesito decir después de tanto tiempo. Mateo proporcionó su número y esa misma noche recibió una llamada de un número con prefijo de Estados Unidos. La voz que sonó al otro lado de la línea era suave, un poco rasposa por los años, pero conservaba ese tono reflexivo que Mateo imaginaba en el hombre de las fotografías. Mateo, gracias por contactarme. No pensé que este día llegaría nunca. Señor Santana.
Santana. Llámame Mauricio, por favor. Señor Santana me hace sentir como alguien que nunca fui realmente. Hablaron durante más de 2 horas. Mauricio le contó su versión de los eventos, cómo había llegado al barrio en 1984, huyendo de una vida complicada en Oaxaca, cómo se había enamorado de la fotografía como forma de darle sentido al mundo, cómo conoció a Esteban y encontró en él no solo un maestro, sino un amigo verdadero. Le habló de Lucía, de cómo ella había entrado al estudio un día buscando copias de unas fotografías familiares y había terminado quedándose horas conversando sobre composición y luz. Le contó sobre el amor que surgió entre ellos, inevitable y arrasador, y sobre la culpa que lo consumía por enamorarse de una mujer casada. Nunca quise ser el tipo de hombre que destruye familias, dijo Mauricio, su voz quebrándose ligeramente. Pero tu madre, Lucía, era como el sol, imposible de ignorar una vez que la mirabas directamente. Traté de alejarme, de mantener distancia, pero era inútil. Y lo peor es que ella también sufría, atrapada entre su deber y sus sentimientos, tratando de ser buena esposa y buena madre, mientras su corazón estaba en otro lugar. Mi madre me contó sobre el embarazo de mi hermano Daniel. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Daniel, repitió Mauricio, como si pronunciar el nombre fuera físicamente doloroso. Durante 33 años he vivido con la pregunta de si ese niño es mi hijo. He imaginado 1000 veces cómo sería conocerlo, qué tipo de persona se habría convertido, si se parece a mí en algo. Pero también entendí desde el principio que no tenía derecho a saberlo, que mi rol era desaparecer y dejar que tu familia siguiera adelante sin mi sombra sobre ustedes. ¿Por qué te fuiste exactamente? Tu padre Roberto me confrontó en enero del 92. Vino al estudio fotográfico un día que sabía que Esteban no estaría ahí y me dijo claramente: sé lo que hay entre tú y mi esposa. No voy a hacer un escándalo ni voy a golpearte, pero te voy a pedir que te vayas del barrio. Si de verdad amas a Lucía, dale la oportunidad de reconstruir su matrimonio, de darles estabilidad a sus hijos. Y tenía razón, Mateo. Yo era el egoísta ahí, el que estaba complicando vidas por seguir mis propios deseos. Así que me fui. Le pedí a Esteban que no le dijera a Lucía que me iba hasta después de que hubiera partido, porque sabía que si nos despedíamos en persona no tendría la fuerza para irme. Dejé todo, mis cosas, mi cuarto, mi cámara favorita que Esteban me había regalado. Solo tomé lo esencial y me subí a un autobús rumbo al norte sin un plan claro de qué haría después. Esteban te amaba, ¿lo sabías? Otro silencio, más largo esta vez. Sí, lo sabía. Esteban nunca me lo dijo con palabras, pero se notaba en cómo me miraba, en cómo se preocupaba por mí, en cómo se puso cuando le dije que me iba. La última noche antes de partir pasamos horas en su cuarto de azotea, solo hablando, recordando, llorando ambos. Me dijo: Mauricio, el amor no siempre es posible de la forma que queremos, pero eso no lo hace menos real ni menos valioso. Creo que estaba hablando tanto de mi situación con Lucía como de sus propios sentimientos hacia mí. Le agradecí todo lo que había hecho por mí y nos abrazamos durante largo tiempo. Fue la despedida más dolorosa de mi vida porque sabía que estaba dejando atrás no solo a la mujer que amaba, sino también al mejor amigo que había tenido. ¿Por qué nunca regresaste? ¿Por qué nunca contactaste a mi madre? Porque hacerlo hubiera sido cobarde y egoísta. Me fui precisamente para darles espacio de sanar, de seguir adelante. Contactarla hubiera sido reabrir heridas, crear esperanzas que no podían cumplirse. Durante años fantaseé con regresar, con tocar a su puerta y decirle que nunca había dejado de amarla. Pero qué bien hubiera hecho eso. ¿Qué le hubiera ofrecido excepto más complicaciones y dolor? Así que me quedé lejos. Construí una vida nueva aquí en San Diego. Me dediqué a mi fotografía. Intenté amar a otras personas, aunque nunca con la misma intensidad. Pero nunca un solo día pasó sin que pensara en ella, sin que me preguntara qué hubiera sido de nosotros si las circunstancias hubieran sido diferentes. Mi madre nunca dejó de amarte tampoco, dijo Mateo. Se divorció de mi padre años después, se volvió a casar, pero me dijo que tú fuiste el amor de su vida. Mauricio sollozó abiertamente al otro lado de la línea. No sabes cuánto necesitaba escuchar eso y cuánto me duele al mismo tiempo. 30 años preguntándome si hice lo correcto, si mi sacrificio significó algo, o si solo fui un cobarde que huyó de
sus responsabilidades. Hiciste lo que creíste correcto en ese momento. Todos lo hicieron. Mi papá, mi mamá, tú, el tío Esteban. No había villanos en esa historia, solo personas tratando de hacer lo menos dañino posible. Hablaron sobre la posibilidad de que Mauricio fuera el padre biológico de Daniel. Mateo le preguntó si estaría dispuesto a hacerse una prueba de ADN si Daniel decidía que quería saber. Por supuesto, respondió Mauricio sin dudar. Si Daniel quiere saber, tiene todo el derecho. Pero también quiero que sepa que sin importar lo que digan las pruebas, Roberto fue su padre en todas las formas que importan. Yo solo fui una posibilidad biológica, una pregunta sin respuesta. Roberto fue quien estuvo ahí cada día, quien lo crió, quien le enseñó a ser hombre. Eso tiene mucho más peso que cualquier ADN. Antes de colgar, Mauricio preguntó, ¿crees que Lucía querría hablar conmigo después de todos estos años? Creo que no hay nada en el mundo que ella quiera más, respondió Mateo honestamente. Los días siguientes fueron de preparación emocional para todos. Mateo le contó a Daniel sobre las fotografías, sobre Mauricio, sobre la posibilidad de que Roberto no fuera su padre biológico. Daniel reaccionó con shock inicial, luego con enojo, después con tristeza y finalmente con una resignada aceptación. Siempre sentí que había algo raro en la relación entre mamá y papá, admitió Daniel. Una distancia que no lograba explicar. Supongo que esto le da sentido a muchas cosas. Daniel decidió que sí quería hacerse las pruebas de ADN. No porque Roberto dejará de ser mi papá, aclaró. Él me crió, me amó, estuvo ahí siempre, pero necesito saber la verdad biológica. Necesito cerrar esa pregunta que ahora está abierta en mi mente. Mientras tanto, Mateo facilitó una videollamada entre Lucía y Mauricio. Cuando las pantallas se conectaron y ambos se vieron después de 33 años, el silencio fue absoluto, cargado de décadas de palabras no dichas, de amor preservado en ámbar, de preguntas que finalmente podían hacerse. Lucía, dijo Mauricio finalmente, su voz quebrándose, lágrimas corriendo libremente por su rostro envejecido. Sigues siendo la mujer más hermosa que he visto en mi vida. Mauricio, respondió ella llorando también, pensé que nunca volvería a escuchar tu voz. Hablaron durante horas, revisando memorias, compartiendo las vidas que habían vivido separados, lamentando el tiempo perdido, pero también reconociendo que quizás las cosas no podrían haber sido diferentes en aquel entonces. No había arrepentimientos de amarse, solo tristeza por las circunstancias que los habían separado. Si pudiéramos volver atrás, ¿qué harías diferente?, preguntó Lucía. Mauricio reflexionó. Honestamente, no lo sé. Parte de mí desearía haber tenido el valor de quedarme y luchar por nosotros, pero la parte más madura de mí entiende que irme fue un acto de amor, no de cobardía. Te amé lo suficiente como para dejarte ir, y eso cuenta para algo, ¿no? Cuenta para todo, respondió Lucía. Las pruebas de ADN tardaron 3 semanas en procesarse. Mauricio envió su muestra desde San Diego y Daniel proporcionó la suya en un laboratorio de Querétaro. Cuando llegaron los resultados, la familia se reunió en la casa de Lucía en Coyoacán. Mateo, Daniel, Lucía y conectados por videollamada, Mauricio desde San Diego. Daniel abrió el sobre con manos temblorosas y leyó el resultado en voz alta. Probabilidad de paternidad, 99.97%. Conclusión, Mauricio Santana Ruiz es el padre biológico de Daniel Solís Hernández. El silencio que siguió fue profundo, cada persona procesando lo que esto significaba. Daniel fue el primero en hablar. Entonces es real. Roberto no era mi padre biológico. Su voz no sonaba enojada ni triste, sino más bien asombrada, como si finalmente una pieza faltante de su identidad hubiera encajado en su lugar. Mauricio lloraba en la pantalla, su rostro contraído por emociones demasiado grandes para contener. Daniel, necesito que sepas algo. Roberto fue tu padre en todas las formas que importan. Yo solo te ayudé a llegar a este mundo. Él te hizo quien eres. Lo sé, respondió Daniel con sorprendente calma. Y no estoy enojado con nadie. No estoy enojado contigo por irte, ni con mamá por lo que pasó, ni siquiera con papá Roberto por ocultarme esto. Todos estaban haciendo lo mejor que podían en una situación imposible. Pero me gustaría conocerte si tú quieres. Me gustaría saber quién eres, más allá de un resultado de ADN. Me encantaría, dijo Mauricio. Me encantaría más que nada en el mundo. 2 meses después, Mauricio viajó desde San Diego hasta la Ciudad de México. Era su primer regreso en 33 años y Mateo y Daniel lo recogieron en el aeropuerto. El encuentro fue emotivo y extraño
a la vez. Abrazos entre personas que eran familia, pero también extraños. Lágrimas mezcladas con risas nerviosas. La incomodidad de décadas de ausencia tratando de comprimirse en momentos puntuales. Mauricio insistió en que quería visitar la colonia Guerrero, caminar por las calles donde había sido feliz, ver los lugares que habían sido testimonio de su amor con Lucía. Fueron todos juntos, Lucía, Mauricio, Mateo y Daniel, caminando por las calles que ahora lucían diferentes, pero conservaban la esencia del barrio que había sido. El estudio fotográfico de Esteban ya no existía, reemplazado por una tienda de celulares, pero el edificio de la calle Degollado seguía ahí, un poco más deteriorado, pero resistiendo el paso del tiempo. Subieron al cuarto de azotea, que Mateo había decidido conservar por un tiempo más antes de entregarlo. Mauricio se paró en el mismo lugar donde había estado en aquella fotografía de febrero de 1992, mirando por la ventana hacia los techos del barrio, y Mateo tomó una nueva fotografía con su teléfono. Mauricio a los 60 años, de vuelta en el lugar donde había tomado la decisión más dolorosa de su vida. Este cuarto fue testigo de tantas cosas, dijo Mauricio. Conversaciones hasta el amanecer con Esteban, planes imposibles, sueños que nunca se cumplieron. Esteban era sabio, ¿saben? Me decía que el amor verdadero no siempre significa estar juntos, que a veces significa querer lo mejor para la otra persona, aunque eso no te incluya a ti. Durante años pensé que eso era solo una forma bonita de justificar la cobardía, pero ahora entiendo que tenía razón. Lucía se acercó a él y tomó su mano, la primera vez que se tocaban en más de 3 décadas. No fuiste cobarde, Mauricio. Fuiste valiente de una forma que yo no tuve el coraje de ser. Y aunque perdimos todo este tiempo, quiero que sepas que lo que tuvimos fue real, fue importante, fue el amor más grande que he experimentado. ¿Es egoísta de mi parte preguntar si podríamos intentarlo ahora?, preguntó Mauricio. ¿Si podríamos darnos una oportunidad después de todos estos años? Lucía sonrió con tristeza. Somos personas diferentes ahora, Mauricio. Llevamos vidas diferentes. Tenemos compromisos diferentes. Yo estoy casada con Eduardo, y aunque no lo amo de la forma en que te amé a ti, lo respeto y tengo una vida con él. Pero eso no significa que no haya espacio para que seamos parte de la vida del otro de alguna forma, como amigos, como familia extendida, como personas que compartieron algo profundo y real. Durante esa visita, Mauricio pasó tiempo con Daniel, conociendo a su hijo biológico por primera vez conscientemente. Hablaron de fotografía, de arte, de vida, construyendo puentes tentativos entre décadas de ausencia. Daniel presentó a Mauricio con su esposa y sus 2 hijos, los nietos que Mauricio no sabía que tenía. Fue agridulce, alegría por el descubrimiento mezclada con tristeza por todo el tiempo perdido. Mauricio también visitó la tumba de Esteban en el Panteón San Lorenzo Tezonco. Llevó flores y se quedó ahí durante largo tiempo, hablándole a su viejo amigo, agradeciéndole por haberlo acogido cuando llegó perdido al barrio, por haberlo amado en silencio sin exigir nada a cambio, por haber guardado esas fotografías como testimonio de que su historia había sido real, de que había importado. Gracias por darme un lugar en tu vida cuando no tenía a dónde ir, dijo Mauricio ante la tumba. Gracias por amarme, aunque sabías que yo no podía corresponderte de la forma que hubieras querido. Y gracias por guardar estas fotografías, porque sin ellas esta historia habría muerto contigo y nadie hubiera sabido nunca la verdad. Antes de regresar a San Diego, Mauricio les entregó a Mateo y Daniel varias memorias USB. He tomado fotografías durante todos estos años, explicó, documentando mi vida, los lugares donde he estado, las personas que he conocido. Quiero que las tengan, que sepan que aunque estuve lejos, nunca dejé de ser fotógrafo, nunca dejé de tratar de capturar la verdad de las cosas como Esteban me enseñó. Mateo decidió que había una cosa más que necesitaba hacer. Organizó una pequeña exposición fotográfica en un espacio cultural de la colonia Guerrero, mostrando las fotografías que su tío Esteban había guardado durante décadas, junto con algunas de las fotografías recientes de Mauricio. Tituló la exposición Cartas del Tiempo, historias guardadas del barrio. Incluyó las fotografías de Lucía y Mauricio, de las calles del barrio en los 80, de personas que ya habían muerto o se habían mudado, documentando una época que había desaparecido, pero que merecía ser recordada.
desbordada. En la inauguración estuvieron Lucía, Mauricio, Daniel, doña Carmen, don Alfonso, don Raúl y muchos vecinos antiguos del barrio que reconocieron rostros y lugares en las imágenes. Fue una noche de memorias compartidas, de historias contadas, de reconocimiento de que todos habían sido parte de algo más grande que ellos mismos. La vida colectiva de un barrio, las historias entrelazadas de personas ordinarias viviendo vidas extraordinarias dentro de sus propias circunstancias. Mateo escribió un texto para el catálogo de la exposición. Mi tío Esteban Solís fue el cronista silencioso de la colonia Guerrero durante décadas. Con su cámara capturó bodas y bautizos, sonrisas y lágrimas, momentos cotidianos que para otros pasaban desapercibidos, pero que para él merecían ser preservados. Entre sus pertenencias encontré también fotografías que nunca había mostrado públicamente, imágenes de amores imposibles, de decisiones dolorosas, de sacrificios silenciosos. Estas fotografías cuentan una historia sobre mi familia, sobre el amor en sus formas más complicadas, sobre las decisiones imposibles que a veces debemos tomar y sobre cómo la verdad, aunque tarde décadas en revelarse, eventualmente encuentra su camino hacia la luz. Esta exposición es un homenaje no solo a mi tío, sino a todas las historias ocultas que existen en cada familia, en cada barrio, esperando ser descubiertas, comprendidas y honradas. La exposición duró 2 semanas y durante ese tiempo muchas personas del barrio se acercaron a compartir sus propias historias inspiradas por las fotografías. Hablaron de amores perdidos, de decisiones difíciles, de secretos guardados, de verdades tardías. La exposición se convirtió en un espacio de sanación colectiva, un reconocimiento de que todos llevamos historias complicadas y que hay poder en compartirlas, en reconocer nuestra humanidad compartida. Mauricio regresó a San Diego con la promesa de mantener contacto regular con Daniel y Mateo. Establecieron videollamadas semanales donde compartían sus vidas, sus proyectos fotográficos, sus pensamientos. La relación entre Mauricio y Daniel se desarrolló lentamente, sin prisa, reconociendo que la paternidad verdadera no se construye sobre ADN, sino sobre tiempo, atención y cariño compartido. Daniel nunca dejó de referirse a Roberto como su padre, pero incorporó a Mauricio en su vida como una presencia nueva y valiosa, no como reemplazo, sino como adición. Lucía y Mauricio mantuvieron una amistad profunda y cariñosa. Hablaban regularmente, compartiendo pensamientos y memorias, pero ambos reconociendo que su tiempo romántico había pasado, que ahora eran personas diferentes viviendo vidas diferentes. Sin embargo, había consuelo en saber que el amor que habían sentido había sido real, que no había sido un error ni una vergüenza, sino algo genuino y profundo que había moldeado quienes se habían convertido. Un año después del descubrimiento de las fotografías, Mateo organizó una cena familiar en un restaurante del centro histórico de la Ciudad de México. Estaban todos: Lucía con su esposo Eduardo, Mauricio, que había viajado desde San Diego, Daniel con su familia y algunos vecinos antiguos del barrio como doña Carmen y don Alfonso. Durante la cena, Mateo se puso de pie para hacer un brindis. Hace un año encontré unas fotografías en el cuarto de mi tío Esteban y esas imágenes cambiaron mi comprensión de mi propia familia. Descubrí secretos que habían estado guardados durante décadas, verdades que se habían mantenido ocultas por amor, por sacrificio, por miedo. Pero lo más importante que descubrí es que en esa historia complicada no había villanos, solo personas intentando hacer lo correcto en circunstancias imposibles. Mauricio, te fuiste porque amabas a mi madre lo suficiente como para querer su bienestar por encima del tuyo. Mamá, trataste de cumplir con tus responsabilidades mientras tu corazón estaba dividido. Mi papá Roberto crió a Daniel como su hijo, aunque probablemente tenía dudas. Y mi tío Esteban guardó estas fotografías no para causar dolor, sino para preservar la verdad, para que algún día alguien supiera que esta historia había sido real. Hoy brindo por las verdades tardías, por los amores imposibles que nos forman, por los sacrificios silenciosos que otros hacen por nosotros y por la familia en todas sus formas complicadas y hermosas. Todos levantaron sus copas, algunas manos temblando, algunas lágrimas cayendo, pero todos unidos en el reconocimiento de que había
habían sobrevivido juntos a una historia difícil y habían emergido del otro lado más completos, más honestos, más humanos. Esa noche, después de la cena, Mateo regresó solo al cuarto de azotea de su tío, por última vez antes de entregarlo. Se paró frente a la ventana que daba a los techos del barrio y tomó una última fotografía con su cámara, capturando la vista que su tío había mirado durante 30 años. La vista que Mauricio había mirado aquella noche de febrero de 1992 cuando decidió irse. En esa imagen estaba contenida toda la historia. El barrio que había sido testigo de amores imposibles, las decisiones dolorosas tomadas en ese espacio pequeño, las memorias preservadas en negativos y papeles fotográficos, y finalmente la reconciliación que venía de conocer y aceptar la verdad completa. Mateo cerró la puerta del cuarto de azotea por última vez y bajó las escaleras del edificio de la calle Degollado. Al salir a la calle, respiró profundamente el aire fresco de la noche, cargado con aromas de tacos y quesadillas, con el ruido de vendedores ambulantes y música que salía de algún departamento cercano. La colonia Guerrero seguía viva, seguía siendo hogar para miles de historias como la que él acababa de descubrir, historias de amor y pérdida, de secretos y revelaciones, de familias que de alguna forma encontraban caminos hacia adelante a pesar de las complicaciones. Las fotografías en blanco y negro que su tío había guardado durante décadas habían revelado no solo un secreto entre vecinos, sino la verdad más profunda sobre el amor humano, que es complicado, imperfecto, a veces imposible, pero siempre real, siempre valioso, siempre digno de ser recordado y honrado. Y mientras Mateo caminaba por las calles del barrio esa noche, llevando en su mochila las últimas fotografías que llevaría a revelar, supo que su tío Esteban había sabido desde siempre lo que él acababa de descubrir, que las historias que guardamos, las verdades que preservamos, eventualmente encuentran su momento de ser contadas, y cuando lo hacen, tienen el poder de sanar, de conectar, de transformar. La historia de Lucía y Mauricio, de Esteban y el barrio, de una familia que encontró su verdad entre negativos fotográficos y memorias guardadas, finalmente había sido contada. Y en su narración, todos los involucrados habían encontrado no respuestas perfectas ni finales de cuento de hadas, sino algo más valioso: comprensión, aceptación y la paz que viene de vivir finalmente con la verdad completa, sin importar cuánto tiempo tomó revelarla.